Continuamos con En Contexto. Es momento de poner en contexto una de las noticias más importantes de esta semana, de estos hechos. Para hablar de ello me acompaña María Angulo. Buenas tardes. Buenas tardes para ti, Valentina. Bueno, sin duda una noticia bastante compleja. El fin de semana Colombia vivió un repunte de ataques. Departamentos del sur del país fueron blanco de atentados que alteraron no solo el orden público, sino también afectaron fuertemente a la población civil. María, ¿en qué contexto se da esta escalada de violencia? Así es, Valentina, esta escalada de violencia se da en un contexto preelectoral, un contexto en el que los ánimos ya vienen caldeados por la división política que reina en el país. Vimos cómo este fin de semana sumió a la nación en escenas de conflicto, ataques terroristas, atentados con explosivos que cobraron la vida de ciudadanos. Titulares de prensa que al reseñar el repunte de los hostigamientos evocaban, Valentina, esos momentos de mayor dolor y preocupación generados por el conflicto armado en la década de los años 90. Y es que en los últimos 60 años Colombia ha permanecido en medio de una guerra que se libra esencialmente en las regiones. Aunque esto no es nuevo, el repunte de la violencia causa conmoción. En solo 24 horas, Colombia vio ataques con explosivos en la vía panamericana, así como ataques a bases militares y atentados con drones, concentrados principalmente, Valentina, en estos 3 departamentos del suroccidente del país que vemos resaltados en color rojo. Cauca, Valle del Cauca y Nariño, 3 territorios tradicionalmente azotados por la violencia, al ser zonas controladas por las disidencias de las FARC y funcionar como corredores estratégicos para la salida de las drogas hacia el Pacífico. Un flagelo que genera permanentes disputas territoriales y que en este clima electoral se planta como un mecanismo de presión por parte de los grupos armados, exacerbado de nuevo por el uso de explosivos contra civiles, que según la Defensoría del Pueblo en este momento es el principal motivo de preocupación. Bueno, sin duda, hablemos de a quiénes se atribuyen estos ataques. Estos ataques son atribuidos en su mayoría a los frentes controlados por alias Iván Mordisco, el cabecilla del Estado Mayor Central, que es la disidencia más grande de la antigua guerrilla de las FARC. Tras el registro de estos ataques en el suroccidente, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, se pronunció. De hecho, vale la pena que recordemos lo que dijo. Los atentados terroristas son una muestra cobarde de debilidad de una estructura criminal cuyo cabecilla principal es un peligroso delincuente, alias Marlon. Por este terrorista, por el grave daño que le está haciendo a Colombia, a la población, se eleva su recompensa hasta 5.000 millones de pesos de recompensa. A lo dicho por el ministro de Defensa se sumó lo indicado por el presidente Gustavo Petro, quien señaló que su gobierno no se doblegará. Calificó los atentados como una muestra de cómo los grupos armados buscan desencadenar una ola de miedo masivo en la población civil, esto a través de la violencia. En esta publicación en su perfil en la red social X, Petro señaló que estos ataques son una estrategia. Dijo que el miedo es utilizado como instrumento del fascismo para acceder al poder, que lo que quieren es que la extrema derecha controle al país para poder hacer lo que describió como negocios de cocaína y también de oro ilícito. También indicó que quieren la máxima persecución mundial contra este grupo y de hecho la presidencia de la República de Colombia comunicó que Gustavo Petro denunciará ante la Corte Penal Internacional a los responsables del ataque, Valentina, que se registró en la población de Cajibío, Cauca. Bueno, María, si algo es claro es que estos ataques no son aislados. Cifras oficiales lo que reseñan es que el último trimestre es el más violento en años. Valentina, ni son aislados ni son nuevos, pero lo cierto es que este tipo de ataques sí han ido en aumento en los últimos 3 meses. Según cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, si analizamos los datos entre enero y abril, antes del registro de esta ola de ataques del último fin de semana, ya 35 masacres convertían a este trimestre en el más violento en Colombia en los últimos 10 años. Y si hablamos de lo sucedido entre el viernes 24 de abril y el domingo 26 de abril, las cifras aumentaron todavía más, tanto que preocupan no solo
solo a las autoridades nacionales, sino también han generado reacciones en toda la región e incluso en el gobierno de Estados Unidos, que por cierto también condenó los hechos. Si ponemos la lupa en lo que pasó puntualmente este fin de semana, hay que decir que solo el viernes fueron reportados 11 atentados contra la fuerza pública, pero también contra civiles, y que al menos 20 más se presentaron en las 24 horas siguientes, lo que configura un panorama de al menos 31 atentados en 3 días, de acuerdo con lo confirmado este lunes 27 de abril, Valentina, por el Ejército de Colombia. Hablemos de los retos que plantea esta escalada de la violencia, teniendo en cuenta que estamos a solo 5 semanas de las elecciones presidenciales. Este es un tema importante y los retos son el control y la seguridad. Se plantean varias preguntas urgentes sobre el manejo de la fuerza pública y las garantías en las regiones, que es donde más se concentran las divisiones de poder y también el dominio de los grupos armados, aún más por encima de las fuerzas del orden, como por ejemplo el ejército y la policía. De hecho, la misión de observación electoral MOE ha alertado sobre los riesgos tanto de fraude como de violencia en 185 municipios de cara a los comicios presidenciales, en los que los votantes colombianos elegirán al sucesor del presidente Gustavo Petro, tras el fin de este gobierno en el que el país giró hacia la izquierda y en el que cobraron también protagonismo los cuestionamientos de la extrema derecha ante los que consideran han sido algunos de los lunares o sombras de la gestión de Petro, como por ejemplo la promesa de alcanzar la llamada paz total mediante el establecimiento de acuerdos de paz con los distintos frentes violentos que aquejan a las comunidades en el país. En este momento, al filo del término del gobierno de Petro, la violencia política y la retórica de confrontación entre los candidatos de izquierda y derecha ha aumentado la polarización y el clima de división, al que se suman ahora, Valentina, las tensiones por el repunte de los ataques. Pues muchas gracias por ponernos en contexto con este tema tan complejo. A ti, Valentina, por seguir. A ustedes les damos gracias por su sintonía. Los dejamos con Desinformando y nuestro compañero Martín Gripo.